presentación es justamente poder obtener ese modelo de regresión lineal, esa ecuación que justamente nos va a servir para poder graficar o poder obtener esa superficie de respuesta, ¿no? Es lo que nosotros vamos a tratar de hacer con el modelo de regresión lineal. En este caso, como podemos visualizar, para un modelo, más bien para un experimento factorial de 2, por un lado tenemos el factor A, que tenemos en este caso un nivel bajo de A, un factor B que tiene B niveles, y tenemos lo que serían las repeticiones o las réplicas de los tratamientos, ¿no? Cuando estos factores, en este caso, cuando los factores están incluidos en un diseño factorial, es común decir que se encuentran de forma cruzada, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahorita un poquito. Podemos ver aquí cuál es el efecto principal en el cambio de respuesta, justamente lo que habíamos visto anteriormente. Por un lado tenemos que el factor A, tenemos 2 niveles para el factor A y 2 niveles para el factor B. Y tenemos lo que sería nuestra respuesta en cada uno de esos experimentos. La respuesta, como bien dice aquí, se encuentra indicado en los vértices. De tal manera que, bueno, yo tengo estos valores que sería mi variable de respuesta, ¿no? Si yo lo pudiera ver, por así decirlo, en el eje de la Z, si yo lo pudiera graficar, me daría una especie de inclinación. Para poder calcular lo que sería justamente el efecto principal de A, tendría yo que sería, ¿cuál sería el efecto principal de A? Como podemos ver aquí, sería el nivel alto de A, que sería A más B. Yo creo que estaría bien poderlo colocar. Lo voy a poder, a ver si lo puedo colocar en chiquito. Lo voy a agrupar y lo voy a hacer más chiquito. A ver si se puede ver más o menos. A ver si lo podemos explicar mejor así. Entonces, por ejemplo, para conocer lo que sería el efecto principal, ¿qué es lo que más bien, qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es justamente poder conocer los valores de ese modelo de regresión lineal, que sería, por ejemplo, la media, el efecto principal A, el efecto principal B, la interacción AB y lo que sería el error. Entonces, lo que queremos construir es justamente obtener esos valores de esos parámetros. Para el efecto principal A, vamos aquí, como podemos visualizar, sería el nivel alto de A entre el número de niveles menos el nivel bajo de A entre el número de niveles, ¿no? Nivel alto de A, que sería, por ejemplo, 52 más 40 entre 2, menos 30 más 20 entre 2. Bueno, aquí nos daría 21, ¿no? Ese sería el efecto principal de A. Para el efecto principal de B, tenemos justamente el mismo procedimiento. Nivel alto de B entre el número de niveles menos el nivel bajo de B entre el número de niveles. Entonces tenemos el nivel alto de A, que sería 30 más 52 para B, menos 20 más 40 entre 2. Entonces nos daría un valor de 11. Entonces ya tenemos el efecto principal de A y el efecto principal, bueno, aquí debería de ser de B. Entonces tenemos A y B y nos falta lo que sería la interacción.
como habíamos visto, la interacción tendríamos que sumar 52, por ejemplo, 52 menos 30, como déjenme ver cómo está aquí, para el nivel bajo de B, sería el efecto A, que sería 40 menos 20, nos va a dar 20, y para el nivel alto de B va a ser 52 menos 30, ¿no? 52 menos 30, ¿no? Entonces la interacción va a ser 22 menos 20 entre 2. Esto nos va a dar un valor de 1. Así es como funciona, ¿no? La interacción de A con B. Entonces ya tenemos los efectos principales de A, B y la interacción. Y tenemos justamente ese modelo de regresión, ¿no? Tenemos la media. Tenemos, en este caso, lo que sería A, X1 va a representar a A, X2 va a representar a B, y la interacción, ¿no? Representa la interacción de A y de B, y el error. ¿Qué es lo que queremos calcular? Justamente queremos calcular estos parámetros de B0, B1, B2 y B1, 2. ¿Cómo calculamos esos valores de beta? Justamente son la estimación de los parámetros beta 1 y beta 2. Dice que las estimaciones de beta 1 y beta 2 son la mitad del valor del efecto principal. Entonces, bueno, ya lo podemos visualizar como debe de ser. El parámetro B1 va a ser el efecto principal de A sobre 2. En este caso teníamos 21 entre 2, efecto principal de A. Tenemos 21, sería 21 sobre 2. 21 sobre 2. Y el parámetro B2 sería el efecto principal de B sobre 2. Que en este caso el efecto principal de B va a ser 11 sobre 2. Vamos a tener que sería 11 sobre 2 y nos daría un valor de 5.5. Y el efecto de la interacción. El efecto de la interacción sería el efecto de la interacción que nos da un valor de 1. El efecto de la interacción nos da un valor de 1 entre 2, que nos daría 0.5. Y el parámetro B0, que es, como les había comentado, es la media de las respuestas, que sería el promedio, ¿no? Básicamente es el promedio de las respuestas entre 4, ¿no? Que nos daría 35.5. De tal manera que yo puepuedo construir el modelo en donde tengo 35.5, 10.5, 5.5 y 0.5 de lo que sería la interacción. Cabe recordar que lo que es el error, en términos generales, va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a 0 con una desviación o con una varianza, ¿no? Pero en términos generales, como nosotros pensamos que justamente el modelo de el análisis de varianza es un proceso en donde justamente queremos normalizar los datos. En esa normalización lo que queremos es que, o lo que nosotros predisponemos es que el error va a tener un promedio, o va a tener un promedio de 0 y que va a tener una distribución normal de los datos, ¿no? Es básicamente lo que es la idea que nosotros queremos colocar, ¿no? Entonces, como, bueno, ya una vez que tenemos el modelo, podemos, en este caso, realizar lo que sería la superficie de respuesta. Y como podemos ver aquí, tenemos por un lado lo que es el factor A, lo que es el factor B y lo que es la variable de respuesta Y, ¿no? Como podemos ver, esta sería la superficie de respuesta con solamente 4 experimentos. Una vez que ya tenemos esta superficie de respuesta, ya sea que yo quiera conocer un mínimo o un máximo referente a la variable de respuesta, pues ya tendría yo que visualizar, por ejemplo, si yo quiero un máximo, ya tengo, bueno, más o menos digo, bueno, ya sé que en el factor A, por ejemplo, va a ser a lo mejor en 60, y el factor B va a ser igual, no sé, en 55, 60, ¿no? Entonces puedo hacer unos experimentos en un rango más pequeño, a lo mejor de 45 a 60 o a 55,
y a lo mejor de 50 a 60, ¿no? Puedo abarcar ya un rango más pequeño y justamente en ese rango más pequeño yo pudiera encontrar un óptimo o un máximo de esa función. Bueno, esta parte se podría decir, como les comento, es poder primeramente tener una buena aproximación por ejemplo, si yo no sé cómo va a funcionar el experimento, este sería una buena aproximación. Y una vez que ya tengo más o menos visualizado cómo quedó la superficie de respuesta, entonces ya puedo hacer experimentos con una mayor especificidad, ¿no? Es más o menos la idea de la que surge este diseño factorial, además de que la cantidad de experimentos son, por así decirlo, son los mínimos, ¿no? Tendríamos que ser solamente 4 experimentos y cada experimento con 3 réplicas, ¿no? Básicamente serían 12 experimentos. Entonces, bueno, esa sería un poco la situación. No sé si más o menos se entendió esta segunda parte de lo que es el proceso. Lo que vamos a hacer, bueno, no sé si, bueno, ahora sí que mm, lo que necesitamos sería justamente poder utilizar el software. Entonces, eh, no sé mm, si alguien de ustedes lo pudo instalar o, o todavía les hace falta, más bien yo creo que les hace falta